Bueno, ¿qué tal, gente linda? Hoy vamos a hablar de los manuscritos del Mar Muerto y, cómo engañan con estas cosas, para justificar otras pocas, ¿no? Principalmente, para aquellos que no sabéis, los rollos del Mar Muerto que son los manuscritos del Mar Muerto, les llaman, o los rollos de Qumran, esto los descubrieron, bueno, antes de que yo naciera. Curiosamente, cuando había la guerra cercanamente a la de Israel y Palestina, ya cuando empezaban, digamos, a perfilar el Estado de Israel y los manuscritos de la muerte, estos son conocidos también como los rollos de Qumran y son como, creo que no sé si eran 900 largos, 1000, vamos a redondear en 1000, iré poniendo por aquí, para verlo así mientras un poco esto de lo del Mar Muerto, y así lo podemos ir viendo y lo voy comentando, ¿vale? Esta es la primera y última parte que voy a hacer de este rollo. Para la gente no voy a hacer más, ¿no? No voy a hacer más porque estoy ya hasta los huevos de hablar de esto. Si queréis comprar el libro donde hablo de esto, que es La Manita Muscari, Secretos del Santo Grial, está en Amazon disponible, lo escribí hace 30 años casi este libro, y ahí hablo entrevisté a Robert Gorson Wasson, Jordan Maxwell, que habla de ello, Terence McKenna, John Marco Allegro y Andrija Puharich. Y ahí explico todo el tema de la manita, de la seta de los pitufos y cómo influenció todo esta creación de mitos y cómo los judíos realmente no existieron. Y toda esta historia está basada en los egipcios y el maná. Pero bueno, poco a poco lo vamos a ir desvelando, pero como decía, los manuscritos de los Mar Muertos son como unos 1000 manuscritos que encuentran, entre comillas, o hallan en las cuevas situadas en Qumran, que es lo que hoy es Palestina. Ya sabéis que Palestina nunca existió y Israel tampoco. Podéis buscar fotos de 1870, 1880, 1890 y ahí no vivía nadie, ni había Jerusalén ni nada. Y después empezaron a inventar todas esas ciudades de pedanías de Mickey Mouse en los años 1910, 1920. Pero hasta 1910, 1920 y después Israel hasta 1948 no existían. Y entonces estos manuscritos son datados entre el siglo III antes de la era común y el 1 de nuestra era, e incluyen los manuscritos bíblicos más antiguos preservados hasta la fecha, y ofrecen supuestamente un testimonio directo de lo que se supone que existía una sociedad judía, ¿no? Si eran saduceos, esenios, celotes o fariseos, o vete tú a saber, ¿no? En la tierra de Israel. Durante lo que dicen el periodo del segundo templo, que como expliqué también el segundo templo no existió ni el primero ni el segundo. Los templos son las pirámides de toda la vida, eso lo llamamos los templos con la piedra angular, que la piedra angular es la piedra normalmente que es lo que se siente arriba, ¿no? Y Jesús es la piedra angular también, ¿no? Y para concretar, veis mi vídeo sobre el Islam jamás existió, o sea, la invasión del Islam y el invento también que tuvieron islámico jamás existió, que fue una guerra civil entre 3 facciones cristianas y la gente no se entera de nada, ¿no? Pero hoy estamos para ver cómo funciona este engaño de inventarse cosas, ¿no? Porque así, el Israel, que es Isis Amen Rael, es la noción o el concepto bíblico de la iglesia. O sea, la iglesia es Israel. Por eso los ingleses, la iglesia anglicana le llama Jerusalén a Londres. Londinium, London. Y los originales judíos o judíos, yo soy Dios, son los ingleses, los irlandeses y toda esa peña, ¿no? Los hijos de Isaac o Sax. Sax significa Isaac, yo sajón. Los sajones, los anglosajones, que son los que llevan la batuta ahora mismo en el mundo, ¿no? Y tengo que ir explicando estos términos porque mucha gente no entiende. Entonces, no quiero explicar para gente avanzada, ¿no? Pero estos manuscritos son todos un fake. O sea, no existen ni existieron. Se los quitaron de la nada. Y curiosamente, en esas fechas donde había, digamos, un conflicto y ya querían asentar ahí, poner el Vaticoño a su, digamos, estado estandarte, que es Isis Amen Rael, ¿no? La Iglesia Universal sería, la Iglesia Universal, ¿no?
que son los hijos de Zion o Sion, que es los hijos del sol, los hijos de Heliópolis, del antiguo Atón, que es Atón a Zoón o a Zion, que son lo que llaman los sionistas. Pero bueno, esto es un invento todo del Vaticano. El Vaticano es el que inventó esto y el que inventó los judíos. Los judíos nunca existieron hasta la Edad Media, ¿no? Como vais a ver además que esto es de la Edad Media, ¿no? Y entonces cuando tenían este equipo, tenían en equipo uno húngaro, uno polaco, un para sacerdotes, y el único que era laico independiente era el John Alegro, y John Alegro ya le sonó todo cuando empezaron a haber rollos y el rollo del copre, el manuscrito del rollo macabeo y no sé qué mierdas, ya dijo, buah, esto todo es bola. Esto todo es bola, y acabó hablando de la manita muscaria, del champiñón que adoraban estos grupos ahí, que realmente no eran judíos, ¿no? Ya lo iremos viendo, ¿no? No me quiero enrollar mucho porque quiero hacer corto este vídeo, pero poniendo la énfasis en que los rollos no pudieron existir porque no existían los judíos en esa época, y entonces no pudo existir este tipo de nada, ¿no? Otros dicen que lo que sale en los rollos, que es el maestro de la rectitud y bla, 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 que es Jesús y tal y cual. Bueno, todas las historias y mitos tienen un héroe solar que es tipo Jesús o Yeshu o Isa o lo que sea, y es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es la materia, el espacio y el tiempo, ¿no? Digamos, y está fuera y dentro de la materia porque puede jugar el juego. Y entonces, todos estos textos que siempre son mishádricos, ¿no? Se llama, esto quiere decir que son literarios, o sea, son historias, son metáforas, son cuentos como el Pulgarcito, Caperucita, y no cuentan la vida de la gente, de verdad, ahí, ¿no? Y además que aparecen en varios idiomas, o sea que, madre mía, tendrían que hablar 20 idiomas viviendo ahí en un desierto que no se comunicaban con nadie, 10 pringaos, tomándose setas todo el puto día, estando alucinando. Pero esto es así, ¿no? Esto es así y la gente se cree toda esta patraña, ¿no? Toda esta patraña que es los rollos del Mar Muerto, y además justifica que haya allí, que los israelitas son de ahí. Porque claro, nunca hubo pruebas de que los israelitas fueran de Palestina. O sea, Palestina eso se le asignó ahí por medio de los anglos, de los británicos, ¿no? Y entonces tenemos muchas pruebas de que los propios rabinos de la época y estudiosos judíos, incluso israelitas que ya habitaban ahí, decían que eso era todo bola, porque saben que no son de ahí. Los verdaderos judíos son de España, o sea, los verdaderos judíos no son del Medio Oeste, son gente de España, que es donde se inventó el judaísmo. El judaísmo se inventó en España y en los países del este, como veremos a continuación. Esto ya lo expliqué muchas veces. La cristiandad, el cristianismo es primigenio, es mucho antes que Jesucristo. Cristo ya nació en 3.000 o 5.000 años de donde le dan su fecha esa del año 1, y esos son simplemente cronologías para confundir a la gente y tenerla amansada, ¿no? Amansada y domada, ¿no? Pero veis que siempre salen muchos documentales de esto y claro, pero no te hablan, por ejemplo, del Torá, no te hablan del Talmud, del Tanash, no te hablan del Midrash, no te hablan de los caraítas y quién son y todo esto, ¿no? Porque esto todo es muy, muy, muy interesante. Ni te hablan de los templarios y quién fueron los templarios y todo estos chismes, ¿no? Y el Vaticano se hace, que fueron los primeros que pusieron manos a la obra en este proyecto. Eso fue el Vaticano, no fue el gobierno israelita, porque no había tal aún, no estaban informados, ¿no? Y para más Inri vamos a dar un poco, vamos a ir por partes, ¿no? Yo me acuerdo que Harry Congreve, el director ejecutivo del Museo de la Biblia en Washington, D.C., había pronunciado esas palabras de que el Museo de la Biblia está siendo lo más transparente posible sobre los rollos del Mar Muerto, pero somos víctimas de una tergiversación, somos víctimas de un fraude, tal. Esto ya lo dijimos en esa época. Y entonces el director ejecutivo, el Harry Congreve, del Museo de la Biblia de Washington, D.C., en respuesta al descubrimiento de los 16 primeros fragmentos de los rollos del Mar Muerto que se encontraron también en ese museo, que eran todos falsificaciones. O sea, cuando él le mandaron los rollos, esto es igual que los soldados de Xi'an. Cuando le mandaron a Alemania soldados de Xi'an, vieron que eran falsos, que no eran antiguos de esos de China.
Y entonces le dijeron al chino, oye, ¿cómo esto? No, no, ahí te mandamos, esos son de los que cogimos de aquí, verdaderos, pero no son los transportados. Ah, pues estos no son. Y pues claro, se retractaron y dijeron, no, estos soldados no, estos son unas copias que hicimos, claro, hicimos unas copias, hostia, le engañamos y se han dado cuenta, ¿no? Y esto es lo mismo con los Reyes del Mar Muerto. Esto se lo sacaron de la manga y yo voy a ir explicando poco a poco cómo se lo están sacando de la manga toda esta basura, ¿no? Y el tema es que, como decía, ya la colección completa de los Reyes del Mar Muerto también está en duda de no ser auténtica, ni tan antigua como se afirmó en los años 40, 50 y 60. Y la evidencia además sugiere que los Reyes del Mar Muerto son un montón de documentos medievales. Otra vez repito, los documentos de los Reyes del Mar Muerto son medievales. E incluso se pueden falsificar, porque si tienes el velo es el vellum, que se llama, es como el tipo ese de papel que usaban de cabra y eso, que hay papeles de esos en blanco aún y corren por ahí y los venden y tal, y tú escribes por encima, hay gente especialista igual que falsifica cuadros, es muy difícil de decir que si es verdadero o falso, ¿no? Y esto es lo que han hecho también, lo contaremos, pero los Reyes de Mar Muerto es un montón de documentos medievales que se han, digamos, recopilado por razones políticas y económicas y se han vendido a un mundo crédulo que no sabe de qué va la película. Y los Reyes del Mar Muerto supuestamente se encontraban escondidos en varias cuevas del desierto, ¿no? Esto es la mítica leyenda que dan de esto, ¿no? Para ser encontrados milagrosamente, claro, iba por allí un rumiante, 3 rumiantes y 4 y se metieron allí un pastor de estos morocho, y dijo, mira, aquí tengo vasijas y tal. Y resulta que estos son los textos del Mar Muerto. Manda cojones. O sea, y todo el mundo, claro, el mundo eso lo creyó, ¿no? Porque hay gente también interesada. Porque si esto cuenta la historia de Jesús o de los judíos o de lo que sea, pues unos enlazan con otros y dicen, a ver, eso prueba que mi religión es verdadera. Y los otros, eso prueba que nosotros tenemos que estar aquí. Sí, como es la revelación, y Israel tiene que estar ahí para el fin del mundo y para que venga Jesús y no sé qué. Y se arman un pifostio de cojones de todas estas sectas de los últimos tiempos apocalípticas, ¿no? Pero después fueron adquiridos curiosamente del pastor por la Universidad Hebrea de Jerusalén y luego utilizados para apoyar el establecimiento de Israel, un país exclusivamente que es para judíos, es supremacista, ¿eh? Y entonces, ahí hay varios, como estáis viendo, de 1947, 1946, 45, cuando se descubrieron. Te dicen, este es el de Thanksgiving y tal, pero no te dicen de dónde lo sacaron, porque no lo sacaron de las cuevas verdaderamente, ¿no? Los principales hallazgos de los documentos se hicieron supuestamente, como he dicho, entre el 46 y el 45. No, el 44 ya tenían estos documentos porque vienen de una biblioteca que después hablaré, egipcia, y entonces después los plantaron allí, ¿no? Para encontrarlos. O sea, eso, si yo tengo poder, pues económico y social, y, mira, en un desierto pongo esto, lo planto, la prueba, y lo escondo y después sé dónde está, ¿no? Y supuestamente se encuentran en 1946-47 en estas cuevas cerca de este pequeño asentamiento antiguo del Qumran, cuando el Estado de Israel aún no existía, estaba en formación. Y el Estado de Israel, sabéis que fue creado oficialmente, entre comillas, en 1948. Y los rollos del Mar Muerto son los únicos documentos verdaderamente antiguos, supuestamente verdaderamente antiguos, escritos en caracteres hebreos. O sea, no se encontró nunca nada en hebreo antes del siglo VIII. Y ya sabemos que aquí hemos hablado de que el siglo VIII es una bola también, porque faltan no sé cuántos cientos de años que desde el Papa Gregorio, que hizo la reforma esa del tiempo y reseteo en el 1583, no se había encontrado y de repente encuentran estos ahora. Manda cojones. Todos los demás documentos escritos en caracteres hebreos datan, como he dicho, de una época de la Edad Media, después de los 850. Así. De repente, además, aparecen los judíos ahí en el 700 y pico. Antes de los judíos no había yo no he visto nada parecido de los judíos antes del siglo 8 y 9. No existían, no había ningún documento. Pero bueno, el Museo de la Biblia está siendo lo más transparente posible, decían tal y cual, ¿no? Y se echaban las manos a la cabeza, ¿no? Esto es como empieza un poco el tema este, ¿no? Y cómo empiezan estos falsificadores y académicos, ¿no? En el pasado se usaba para ver el pasado la datación del pergamino este de carbono, ¿no?
del pergamino de los rollos, y digamos que a lo mejor, yo no creo tampoco en la datación de carbono, porque como la cronología no se sabe, pues puede haber más o menos 1000 años para arriba o para abajo, o más aún incluso. Pero bueno, supongamos que la datación de carbono sea lo más fiable que hay para medir los años del pergamino de los rollos. Pero, y habría sido una forma segura para comprobar su autenticidad. Sin embargo, ahora se sospecha que muchos de estos fragmentos nuevos o de los que se han descubierto más tarde utilizan cuero, que es el velum ese que os decía antiguo, de 2000 años de antigüedad, como pizarra. Lo que hace que la datación por carbono y la tecnología de autentificación probada y aceptada anteriormente ya no sea suficiente. Y entonces una compleja red de dudosos negocios de alto riesgo en connivencia con dudosos autentificadores académicos, porque claro, ahí hay 3. Además, acordaros que esto lo tiene Israel y tiene copyright, y no sé por qué le da la cosa. Dicen que es del año 1 y tiene copyright, tiene cojones. O sea, esto ya el copyright ya se le fue. El copyright son 60 años, pero a partir de ahora, no a partir del año 1000. Eso es dominio público para todo, pero bueno. Y entonces tienen sus propios expertos y todo, y no dejan a los demás, ¿no? Y entonces en esta compleja red de dudosos negocios y falsificadores académicos hacen un montón de pasta con esto, ¿no? Y el motivo es completamente claro. Los fragmentos más pequeños se venden por más de $100.000, fíjate. Por fragmento, 100.000 pavos. Y en ventas privadas, no registradas. Esto pasa desde el 2002 y los mercados privados de antigüedades de todo el mundo se han visto inundados de fragmentos de estos de cuero y de velum de hace milenios, certificados y con inscripciones de versículos bíblicos. ¡Hala! Que se han inventado ellos, claro. Obra aparentemente de una mano moderna. Algunos eruditos creen que uno o más de los suyos se han vuelto rebeldes. Como resultado, se están vendiendo una proliferación de falsificaciones a número cada vez mayor de coleccionistas cristianos evangélicos. Al examinarlos de cerca, todo el tesoro ese de los rollos del Mar Muerto no pasa el test, no pasa el escrutinio, ¿no? Bueno, estáis viendo imágenes de lo que ellos dicen. Esto es de la prueba tal, mira, este trozo de no sé qué. Pero eso todo os voy a decir de dónde salió. Todos esos trozos de ahí son saliendo de una puta cueva. Porque además eso no puede durar tantos años. O sea, pero lo iré explicando, ¿no? Pero esto es una historia de mentiras. La historia de los rollos es completa y llena de tantos agujeros como agujeros tiene Roma y agujeros tiene Israel, ¿no? Agujeros se llama hole en inglés, hole, yes, agujeros. Entonces dicen holy, claro, está llena de agujeros, de holes, como rollos mismos y su conveniente aparición en 1946-47. Supuestamente fueron vendidos a un comerciante de antigüedades por un grupo de beduinos. Claro, los beduinos saben un montón, dijeron, mima, estos rollos van a vender $1 millón de pavos. Unos tíos que están pasando cabras por allí y rumiando, que de hecho van a rumiar al desierto, que no hay una puta hierba, ¿no? Y de repente se convierten en businessmen, acojonante, ¿eh? Y este los envolvió en celofán y los puso en una caja de zapatos debajo de una tabla del suelo, donde estuvieron durante 11 años, dicen, sin tomar ninguna precaución para su protección ni nada. O sea, tú imagínate, ahí lo pones debajo del ladrillo, y dices tú, joder, a ver, igual dentro de 11 años me dan 3 millones por él. Pero no los conservo, los pongo ahí con celofán y un trozo de tal, como si fueran 3 monedas de la época de Franco. Y ese no es el comportamiento de un comerciante de antigüedades valiosas, ¿no? 11 años después se dijo, por fin, que los eruditos habían adquirido de alguna manera los rollos que para entonces estaban gravemente dañados por la humedad. Ni más, o sea, que por abajo pasaba un río. Resulta que los beduinos viven en un sitio que es súper seco y que puede conservar las cosas un poco más, y resulta que ahora están llenos de humedad, porque igual los metió bajo las tablas del cuarto de baño y los tíos están mirando encima. Es que se montan unas historias tremendas. Esa historia nunca, te digo yo, pasa la prueba del gato, ni del pato, ni del perro. O sea, esto no pasa, ¿no? Porque es acojonante. Tal como se presenta la historia, no tiene sentido. Simplemente no es creíble. Es un hallazgo muy conveniente, porque antes de los hallazgos de Qumran, los críticos habían señalado la fecha tardía de todos los documentos en caracteres hebreos y dedujeron que el Antiguo Testamento hebreo debía haber sido traducido del Antiguo Testamento griego y no al revés. O sea que primero fue el griego y después el hebreo. Y entonces ocurrió un milagro muy oportuno. Los rollos del Mar Muerto
fueron encontrados. Acojonante. O sea, estaban en esa época debatiendo y discutiendo si venía del griego el hebreo, si el hebreo le habían copiado el fenicio y tal. Bueno, sabéis que nadie hablaba hebreo en su puta vida. Nadie habló hebreo. Nadie se conoce que habló hebreo hasta que, lo expliqué el otro día, el señor este que se mudó de Rusia y que era lingüista, empezó a enseñarlo a su hijo, que lo aisló, no le dejaba socializarse con nadie, y le hablaba el hebreo bíblico, el que dice tal. Y ese fue el primero que habló hebreo. Y claro, después el hebreo se extendió, pero bueno, solo a los judíos del Estado de Israel. Los demás no saben hablar nada, ¿no? Y que es un hebreo además raro, o sea, es un hebreo inventado, ¿no? Que viene del Islam, o sea, del árabe. Es como el latín al revés, que es el árabe en cursiva. Esto ya lo he explicado aquí, tampoco hay nada nuevo. El árabe es otra lengua inventada, eso no lo hablaba nadie tampoco. Y entonces, los rollos de Mar Muerto fueron encontrados justo cuando había esta discusión. Es acojonante, ¿no? Y se afirma ampliamente que todos los rollos producidos fueron descubiertos en las cuevas de Qumran y datan de antes del año 70. Qué conveniente. Antes del año 70 después de Cristo. La supuesta época que es del saqueo de Jerusalén por los romanos, que esa es otra historia que se han inventado y que ya es desmontado porque no existió tal saqueo y los romanos no existieron tampoco. Pero bueno, veis ahí mi vídeo, Roma nunca existió. Roma nunca existió. Es una sociedad de la Edad Media, principalmente, que veis que eran los romanos feudales, que era la Edad Media, feudalismo. Es eso. Aquí hay un montón de aguafiestas. Los aguafiestas. Vamos a ver. Hasta el momento, a los investigadores no autorizados no se les permitió acceder a los rollos, ni siquiera fotografiarlos para no estropear la fiesta. Durante décadas, solo 7 eruditos seleccionados han tenido acceso a los rollos. ¿A qué están jugando o escondiendo? Nos preguntamos, claro. Esto continúa hasta que ciertos críticos mueren y los rollos han sido cuidadosamente purgados de todos los anacronismos, o sea, ¿anacronismo qué es? De todas las contrariedades que llevaban, porque se contrariaban, veías textos que no coincidían unos con los otros ni nada, como los números, por ejemplo, arábigos, ¿entendéis? Había números arábigos, y dice, ¿cómo va a ser? Del siglo I y hay números arábigos, y el árabe no existía en el siglo I, ni el nabateo. Luego, en 1991, 45 años después de su descubrimiento, la biblioteca de Huntington en San Marino, California, sin consentimiento, puso copias facsímiles de los rollos a disposición de todos los eruditos. Y aquí es cuando se destapó el tinglao, en 1990. Aquí ya se destapó todo el tinglao de los eruditos, ¿no? ¿Y qué pasó? Aquí se formó la piñata. O sea, aquí ya las aguafiestas ya no pudieron hacer nada. Aquí se aguó la fiesta a los aguafiestas, a los party poopers, como llamamos en inglés. Pero fue acojonante, claro, fue acojonante, ¿no? Porque de los rollos se han inventado estos, pues eso, toda una mitología, un apocalipsis y además las tierras que tenían ellos después del segundo templo, ¿no? Es como si de repente ahora se inventan en Roma de que Hispania y España, pues era incluso partes de Inglaterra, Irlanda, Escocia, y vamos a reclamarla allí porque me sale el cojones, mis ancestros eran de allí. Acojonante, ¿no? Pero vamos a ver el engaño un poco de los manuscritos del Mar Muerto. Las copias no autorizadas de Huntington permitieron a numerosos investigadores sin un objetivo examinar. Estoy leyendo además directamente del periódico de la época, para que la gente diga, no, porque esto se lo inventa Colin. Sin objetivo examinar los documentos de los rollos del Mar Muerto, previamente cuidadosamente ocultos, y deducir su verdadera edad y su origen. Al examinarlos resulta que algunos de los documentos de los rollos del Mar Muerto, como el documento de Damasco, fijaros, el documento de Damasco, son casi idénticos a los documentos de la colección de Genizá, de la sinagoga Ben Ezra en el Cairo, Egipto, lo que sugiere que muchos de los rollos del Mar Muerto tuvieron su verdadera fuente original allí. Esto es de la Edad Media. Esta sinagoga no es de hace 3 días y esa biblioteca de ahí. En todo el mundo hay 10 manuscritos del documento de Damasco, de los rollos del Mar Muerto, y solo 2 manuscritos de Genizá del Cairo. Esta extraña distribución es el resultado de un fraude. El documento de Damasco fue publicado por primera vez en 1910 por Solomon Schechter. O sea, que fue publicado en 1910, este manuscrito, en fragmentos de una obra tadoquita de los saduceos. Por eso mencionaba yo antes, esenos y saduceos, que puede ser los saduceos esto. La sinagoga Ben Ezra en el Cairo fue fundada alrededor del año del siglo X. Del siglo X, no del siglo I.
¿entendéis? Y la sinagoga judía coexistió sin perturbaciones en el Cairo desde alrededor del año 900, justo en medio del mundo islámico, supuestamente, a la vez que los judíos originales eran un grupo de árabes o viceversa, lo que explica por qué el hebreo y el árabe son idiomas casi idénticos o son dos dialectos del mismo idioma. Esto explicaría por qué las tradiciones religiosas hebreas e islámicas son tan similares y también explicaría la llegada de los judíos a España con los moros, que ya estaban, ¿me entendéis? Ya estaban, porque eran una especie de cristianos. Pero bueno, esto ya lo hablé en la invasión, jamás sucedió, la invasión islámica. Y vamos a ver el origen medieval. Pero algunos me preguntan, oye, ¿qué es eso de Damasco? Y no sé qué. Bueno, esto también lo tenemos aquí, vamos a verlo, lo estáis viendo ahí. Veis y ponéis ahí Cairo Genitza, y lo veis ahí, Cairo Genitza, y veis los fragmentos judíos que hay de esa época, también andaluces, judíos, del siglo VII, supuestamente, VI, el velum, que es este tipo de cuero animal y membrana que se usa, y se usaba en la antigüedad, supuestamente, sobre todo en la Edad Media, y rabínicos y todo. Y tienes ahí la biblioteca y todo lo que queráis saber, ¿no? O sea que yo no me estoy inventando nada, ¿entendéis? Es lo que hay, simple y llanamente. Esto es lo que hay, ¿vale? No me quiero desviar del tema, ¿no? Pero vamos al origen medieval de los rollos, ¿no? ¿Por qué hay eruditos que dicen, incluso eruditos judíos, que dicen que esto es medieval? En particular, si buscáis Solomon Zeitlin, Zeitlin, han insistido durante mucho tiempo que los rollos del Mar Muerto fueron una reproducción medieval, o sea, se hicieron en la época medieval. Zeitlin era conocido erudito talmúdico y no haría tal afirmación a menos que estuviera convencido de que era verdad. La evidencia interna de los propios rollos indica que la producción medieval es, de hecho, la verdad. El hecho de que el 90% de los rollos estén escritos en pergamino demuestra que son, en efecto, de origen medieval, porque los pergaminos se escribían en el medievo, coño. Entonces, la historia de Qumran es una buena historia, pero no resiste ningún tipo de escrutinio, no pasa el test. Además, el sitio de Qumran, que se estima que allí vivían, ¿qué? 20 personas, 30, vamos a poner 100, que ocupaban ese sitio. Esta estimación se basa en el número de habitantes que podía albergar los edificios, esos que tenía allí, que encontraron, ¿no? Y escrito los documentos, bueno, estas personas serían unas máquinas, pero unas máquinas de cojones, porque tendrían que haber leído y escrito un montón de miles de millones de documentos en griego, en fenicio, en arameo, en nabateo, en hebreo, y hablar como los nativos, esas lenguas. Y también habrían tenido que escribir obras eruditas sobre numerosos temas religiosos, que constan de unas 900 manuscritos, que constan de unas 600 obras separadas, y supuestamente lograron, o sea, Shakespeare era un puto principiante al lado de ellos, ya no te digo Cervantes, todo sobre temas religiosos, y lograron esto mientras recogían suficiente agua y producían suficiente comida para sobrevivir malamente, vestidos con una toga, claro, allí, y estaban comían cardos, ¿entendéis? En un desierto ahí desolado e insostenible. La evidencia disponible sugiere que los rollos del Mar Muerto son un montón de documentos medievales, un fraude, que se han juntado, y otros de mano moderna, que se han juntado por razones políticas y han vendido a un mundo crédulo, y todo en esta historia sugiere que es un puta falsificación, un fraude. Esto de los documentos del Mar Muerto y que Jesús y que si los gnósticos y que si los arcontes, es todo mentira. Esto se lo han inventado todo. Su verdad es una estimación sin ninguna base y mientras que no hay una sola palabra sobre el tema de la autentificación, la historia de los Reyes Mar Muerto es una mentira conveniente tanto académica como políticamente, porque esto da una pasta gansa. Bueno, hablamos hace unos, bueno, yo siempre he hablado de esto, de años de Moisés. Acordaros de esto del maná. Curiosamente, el maná, esto es la manita muscaria, que es son las plantas estas, ¿no? La manita muscaria es una seta, es un hongo, ¿no? Y esto es lo que recogían allí, y sobre todo en la Edad Media. Mostré figuras y frescos y mosaicos
incluso del tiempo de los romanos, de los griegos, la manita muscaria, que era como algo bello. Incluso en el Vaticano hay una manita muscaria en una fuente y todo. Era como un culto, el culto a la seta, a los champiñones, a los alucinógenos, ¿no? Incluso aparecen Adán y Eva en Francia, en Châteaubriand, ahí que aparecen el árbol del bien y del mal, o del bien y del mal, es una seta, ¿no? Es una seta. Y esto aparece también en el Génesis, ¿no? Que van recogiendo el tema por ahí, ¿no? Y todo, tenemos setas por todos los lados, gorros de seta, champiñones seta, ahí estaba, ¿no? En Sichuan, ¿no? El jardín del Edén, ¿no? Bueno, y tenemos un montón de estas setas, ¿no? Y curiosamente, ¿por qué digo esto? Vengo a mencionar esto porque este culto de drogatas, porque eran drogatas, esto no era para comer, tiene que ver dónde están los textos de Qumran. Los textos de Qumran, de hecho, los meten los Rockefeller. Ojo, los Rockefeller se gastan una pasta buena, casi, creo que ponen 3 o 4 kilos, ¿no? Y vamos a verlo aquí. ¿Veis ahí? Eso es donde están los manuscritos del Rollos del Mar Muerto. Están como en una biblioteca que han hecho pública, ahí, en Israel. ¿Y qué es? Es una manita muscaria. Tiene la forma de un champiñón, por dentro y por fuera, ya lo ves ahí. Tienen la forma de un champiñón. Y ahí es donde están almacenados, que se pueden ver, pero claro, se pueden ver, pero ojito, porque aunque se puedan ver, tú no los puedes analizar ni nada, te los dejan ver 3 minutos, ¿no? 3 minutos y punto y pelota, ¿no? Y entonces es este culto, este es un culto muy, muy antiguo de la manita muscaria. Tenemos ahí también incluso que autores han sido inspirados. Vemos que los gorros de los propios rabinos, de los curas, de los imanes, de los chefs, son todos de la manita muscaria. Son todos de la manita muscaria. La manita muscaria, el principal culto, y es el culto ese que veis en Israel. O sea, ni más ni menos. Ese es el culto. Y además sacrificaban a la gente y todo, bueno, como vienen haciendo habitualmente. Y esto es lo que hay. Esto es lo que hay. O sea, os estoy diciendo que eso, que curiosamente almacenan esto en un sitio que es una gran almacén reminiscente de una manita muscaria. Los documentos hablan de la manita muscaria, además, como decía John Alegro, y resulta que tiene que ver con los documentos de Damascus y de Cairo Genisra, o sea que son bastante recientes, no tienen que ver nada de hace 2000 años ni nada de eso. O sea, son un fraude, se los han inventado para justificar que existía Israel, y fue justo con la discusión esa de que si el hebreo había existido antes o no, porque no había pruebas de que los judíos existieron antes que los cristianos. Ese era el tema. Los cristianos siempre se ha sabido que son muy, muy antiguos. Incluso, claro, los cristianos como quieren empezar desde Cristo, pero no saben que antes de Cristo ya existían los cristianos, que Adán y Eva eran cristianos, que Abraham era cristiano, no eran judíos, ninguno de ellos. Y que después sí que los egipcios practicaban ciertos rituales, incluso la circuncisión, los egipcios, en el culto ese de Atón, que eso ya lo hablé del psiquiatra de Carl Jung y de Sigmund Freud, que era originalmente judío, descubrió también todo esto, que era una puta bola. Entonces ya lo sabéis, los textos del Mar Muerto son una bola, son un fraude, que además empezó la Iglesia para justificar el Estado de Israel. Y académicamente haces una pasta gansa, los manuscritos más pequeños venden 100.000 pavos. Ahora deben valer 1 millón, porque esto estamos hablando de los años 50, imagínate. Deben valer millones de millones. Se hacen una pasta gansa. Gente bonita, gente linda, gente hermosa, no andéis con gente harinosa. Esto es todo bola, esto todo es bola. O sea, cuando empiecen los rollos, por eso decían, me vas a contar un rollo macabeo, me vas a contar un cuento para no dormir. Ahí está la expresión en español. Que nos cuenten rollos, gente. Los manuscritos son un fraude, nunca existieron, y los manuscritos del Mar Muerto son una estafa. Chicos, me piro, vampiro. Un beso y amor a todos, comer carne, huevos y mucho pescado también, que es muy bueno, ese gran pescado que tenéis en España, que es el bacalao y el lenguaje, que bueno que tenéis, con el jabú mejor.